Si tienen sus Biblias, Juan capítulo 21. Y voy a leerlo hasta el versículo 18. Dice así: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: Hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Él les dijo: Echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar, y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo: Traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: Vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿Quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro a Jesús. Y Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Y terminamos en el 18. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Vamos a orar. Señor, estamos aquí, como hemos cantado en todas estas canciones, Señor, personas inmerecedoras de tu amor. Y sin embargo, tú has entregado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. El sacrificio, Señor, de alguien que ama de verdad. Y Señor, en eso queremos sustentar y en eso queremos colocar, Señor, toda nuestra fe y toda nuestra obediencia, Señor, en la obediencia de Cristo. Señor, realmente abre corazones hoy de todos aquellos que estamos acá para escuchar tu palabra, para, Señor, que no sea solo palabras muertas, sino vida, Señor, en nuestros corazones, y que pueda, Señor, utilizar, Señor, todo lo que tú tengas planeado, Señor, individualmente en cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que tú hagas esta obra en el nombre de Jesús. Amén. Como dije al principio, este es el primer campamento de la IBM. Estamos cumpliendo más o menos 3 años de
nacimiento de la iglesia. Es la primera vez que podemos tener un campamento. Y por eso decidimos hacer que el enfoque de los mensajes sea la misión de la iglesia. Como todos saben, la misión de la iglesia es amar a Dios, amar a las personas y hacer discípulos. Y vamos a tomar 3 mensajes, cada uno enfocado en estos temas. Y si nosotros pensamos por qué son esta misión de la iglesia, vamos a encontrar que estas 3 características están en el corazón de la Biblia. Entonces, no es solamente que es la misión de la iglesia, es la misión en general de todo creyente en el mundo. Una característica principal de la enseñanza bíblica es el llamado de Dios a amar a Dios en todo momento. Es amar a Dios en todo momento. La Shema, como le llamaban los judíos en el Antiguo Testamento, era la confesión que estaba en Deuteronomio 6:5, que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma y con todas tus fuerzas. Y luego nosotros vemos en el Nuevo Testamento que Jesús rescata esta Shema cuando le preguntan: ¿cómo puedo entrar en el reino de los cielos? Jesús responde en Mateo 22 y le dijo: este es el mandamiento más grande: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Por tanto, el centro de tanto el Antiguo como del Nuevo Testamento es amar a Dios. Y por tanto no es raro de que sea la primera misión de la Iglesia Bíblica de Montevideo, amar a Dios. Pero también, por otro lado, queremos ser una iglesia cristocéntrica. ¿A qué nos referimos con eso? Una iglesia que canta canciones enfocado en Cristo. No queremos cantar canciones que solamente hablen del cristianismo genérico, queremos cantar canciones que proclamen lo que Cristo ha hecho en la cruz, porque entendemos que es la única forma de alcanzar el cielo, es la única forma de llegar a Dios, es la única forma en la que podemos entender el corazón y la profundidad del amor de Dios. Es la única manera que Dios nos pide que podamos amarlo, que podamos tener nuestra moral, que podamos tener nuestro ministerio, y queremos que en todo esto el Cristo sea el centro de nuestro mensaje, incluso en nuestra obediencia a amar a Dios. Y entonces la pregunta es: ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo amamos a Dios impregnados del Evangelio de Cristo? Y esta historia que acabamos de leer tiene esta maravillosa combinación de amar a Dios y el mensaje de la obra de Cristo en la cruz. Vamos a volver a leer los primeros 3 versículos, que dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, que es el mar de Galilea, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Me voy a pescar, les dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. La primera escena que nos trae este pasaje es la escena de 7 discípulos de Jesús en una situación lamentable. Entre ellos está Pedro. Y la palabra desde el principio nos dice que hay indicios de que las cosas con estos 7 discípulos no están bien. En primer lugar, ellos estaban en Galilea y ellos habían sido convocados por Jesús cuando se presenta después de la resurrección, de haber muerto y resucitado. Se presenta María y les dice: vayan a Galilea, en Mateo 28, ahí me manifestaré a ustedes. Y entonces ellos estaban en Galilea, pero en Mateo 28, en el versículo 16, nos dicen que tenían que encontrarlo en el monte de Galilea. Y ellos estaban en el mar de Galilea. Estaban en un lugar donde Jesús no les había dicho que los iba a encontrar.
Pero el segundo indicio de que las cosas no estaban bien es que Pedro dice, me voy a pescar. Debemos recordar, y capaz que la mayoría de nosotros sabemos, de que Pedro era un pescador profesional. Su vida pasada, su vida previa a Cristo, era una vida de pescador. Y cuando Pedro dice aquí, me voy a pescar, muchos comentaristas piensan, y yo también pienso lo mismo, que Pedro no estaba diciendo, me voy a pescar como algo recreacional, mientras espero a Jesús, porque ya son las 5:30 de la tarde, entonces voy a ir a pescar, porque si no se me hace más tarde, sino que lo que estaba tratando de decir Pedro era, voy a volver a mi vida pasada, voy a volver a mi antigua profesión, estoy esperando a Jesús, estoy en una situación muy lamentable, voy a volver a mi vida pasada. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué tanta frustración? ¿Por qué Pedro está en esta situación lamentable? ¿Por qué está tratando de volver atrás? Y la respuesta es porque Pedro sabía que había fracasado en su vida espiritual. Pedro había fracasado en su vida espiritual. Su orgullo espiritual se había visto frustrado frente a la realidad de su vida espiritual. ¿Entendieron? Su orgullo espiritual se había visto frustrado cuando se enfrentó a la realidad espiritual de su corazón. Él no era quien pensaba que era. No amaba a Jesús como pensaba que verdaderamente lo amaba. Acuérdense, esto es después de la resurrección. Para esto, Pedro había negado 3 veces a Jesús. Y Jesús había muerto mirando a Pedro, un Pedro que había negado a Jesús 3 veces. A pesar de que antes de negarlo, Pedro había dicho, no te voy a negar. Jesús le había dicho, a donde yo voy, tú no puedes ir ahora. Y Pedro le dijo, pero ¿a dónde vas, Jesús? A donde tú vayas, yo voy a ir, aún si tengo que entregar mi vida. Pocas horas después, Pedro estaba negando a Jesús 3 veces, delante prácticamente de la condenación de Jesús. Y muchas veces hemos escuchado este mensaje, incluso lo han secularizado y han hablado de las traiciones de Pedro y me negaste 3 veces, y se ha convertido hasta a veces un chiste que uno puede hacer en diferentes situaciones. Y podemos minimizar lo que esto realmente representa en la vida de Pedro. Debemos entender que de sus discípulos, de los discípulos inmediatos de Jesús, solo hubieron 2 discípulos que lo negaron explícitamente a Jesús. Judas, que pocas horas después se ahorcó, y Pedro, el líder de los discípulos. ¿Ustedes entienden que Judas y Pedro estaban caminando el mismo camino de perdición? No era chiste. Teníamos hace unos días antes a un Judas que había tomado ese camino y había llegado hasta el final del camino y había terminado ahorcado en ese camino por sí mismo. Y Pedro había tambaleado y caminado por ese mismo camino. Si Pedro no se perdió, es porque Dios tuvo misericordia de él. ¿Se acuerdan? En Lucas 22, Jesús le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Pero qué pasa ahí? Pero yo oré al Padre y en algún momento vas a ser reconstituido. Si no era esa oración de Jesús, si no era la voluntad de Jesús, Pedro era un siguiente Judas. Era un siguiente Judas. Entonces Pedro, al irse a pescar, de alguna forma estaba tratando de escapar de esa culpa y de ese fracaso. Recuerden que Pedro no solamente era un discípulo de Jesús, era uno de los líderes de los discípulos de Jesús.
No solamente había visto milagros, había sido enviado de dos en dos a diferentes lugares de Israel, había predicado y cuando volvieron dijeron, hicimos milagros y vimos los demonios que salían cuando nosotros hablábamos. Pedro había experimentado la misericordia y el poder de Dios y sin embargo ahora había caído tan bajo. Quizás preguntas como, ¿podrá Dios usarme nuevamente? ¿Podrá Dios usarme nuevamente? Y quizás su respuesta inmediata sería no. Después de todo, lo único que sé hacer bien es pescar. Pescar es algo que yo sé controlar. Es algo que yo sé salir con el barco, tirar las redes, remendar las redes y volverlas a tirar y sacar los peces que tengo que sacar. Es algo que yo sé hacer. Y muchas veces esto es algo que nosotros hacemos como creyentes. En diferentes medidas, cuando nos enfrentamos a ese amor imperfecto que tenemos con Dios o a esta obediencia desobediente que tenemos muchas veces con Dios. Nuestra desobediencia nos paraliza y nos deja en una situación de gran vulnerabilidad. Pero sabes, hermanos, somos inestables en nuestro amor a Dios. Y eso hace de que tengamos que pasar por esas etapas en nuestra relación con Cristo, etapas que nos frustran y quedamos atrapados en ese lamento sin poder salir. Nos sentimos tan culpables y frustrados que nos quedamos quietos en una incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Pero este pasaje nos enseña algo precioso y nos va a enseñar la obra restauradora de Dios cuando nosotros estamos en ese rincón sin movernos. Nos muestra la obra restauradora para la vida de Pedro, para la vida de los otros discípulos que estaban ahí y para nuestras vidas. Esto lo vemos en los versículos 7 al 14, del 5 al 14. Y vemos que Jesús en primer lugar toma la iniciativa de gracia y de amor. Acuérdense, en el versículo 3 dijo que habían pescado toda la noche y no habían encontrado ni un solo pez. Y lo primero que hace Jesús al acercarse en el versículo 5 a los discípulos es gritarles a 100 metros, ¡Hey! ¿Han pescado algún pez? ¿Acaso Jesús no sabía que no habían pescado ningún pez? Así que su pregunta tenía cierto grado de ironía y capaz incluso cierto grado de reprensión moderada y con gracia hacia ellos. Diciéndoles, hey, ¿han pescado lo que saben hacer bien? ¿Han pescado algo? Pedro le está diciendo, ¿estás viendo el problema en relación a lo que tú has hecho por mí? Pedro, tú estás viendo el problema con cómo tú me has fallado a mí. Estás viendo el problema en lo que tú no pudiste hacer por mí. No pudiste amarme como decías que me ibas a amar y te jactabas diciendo que me ibas a amar hasta la muerte. No te mantuviste firme hasta la muerte cuando tú orgullosamente habías proclamado, primero que todos, que te ibas a mantener firme hasta la muerte. Y ahora, Pedro, no pudiste sacar con éxito ni un solo pez de aquello que sabías hacer bien. Lo que Jesús le está mostrando a Pedro es que no es que solo Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, sino que Jesús está en control de todo. Jesús está en control de todo. Era Jesús quien toda esa noche había alejado los peces de las redes de sus discípulos. Y ahora en el versículo 6 les diría, tiren la red nuevamente al lado derecho del bote y hallarán peces. El mar no ha cambiado. No hubo una corriente distinta. Era Jesús que estaba alejando y acercando los peces en la barca para mostrarles y enseñarles algo a los discípulos. No solo Jesús hizo que pescaran esa mañana, sino que hizo que lo hagan en abundancia. El versículo 6 nos dice, no podían sacarla por la gran cantidad de peces.
No pudieron ellos sacar un solo pez. Ahora no podían sacar las redes por la cantidad de peces que había en esa red. Y en el versículo 11 nos dice que había llena de peces grandes, 153 en total. Pero Juan, que es el que escribe este pasaje, que estaba ahí presente, es detallista aún más en la situación. Y como pescador sabe y dice en su relato, no solamente eran 153 peces, sino que la red no se rompió. Juan era pescador. Él sabía que una gran cantidad de peces podrían romper una red. Jesús estaba enseñándoles una realidad. El enfoque de nuestra relación con Dios no es cuánto amo a Dios, es cuánto me ama Él a mí. La base de nuestra relación con Dios no es cuánto lo amo, es cuánto me ama Él a mí. Pedro necesitaba entender que aunque él había traicionado y había abandonado a Jesús, Jesús no lo traicionaría y no lo abandonaría. El amor de Jesús por Pedro lo llevó a la cruz. No porque Pedro fuera fiel, sino porque Cristo lo amó primero. Esta es la imagen de 1 Juan 4:19 que dice, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Pero Jesús hace la situación más personal. Y cuando los discípulos se dan cuenta que es Jesús, Pedro se lanza al agua, primero se viste, luego se lanza al agua. Y los otros discípulos traen los peces en la barca que no estaba muy lejana. Y encuentran a un Jesús que hace las cosas más personal. Lo encuentran preparando el desayuno y los invita a tener comunión con Él. Pero después de esta comunión con Él, existe una conversación personal con Pedro con unas palabras maravillosas. Jesús se dirige específicamente a Pedro, a pesar que están los 7 presentes ahí, pero se dirige directamente a Pedro y le dice, Simón, hijo de Jonás. Y ustedes se acordarán de que en el segundo capítulo de Juan, Jesús le había cambiado el nombre a Pedro, por nombre Pedro. Le había dicho, no serás más llamado Simón, es decir, un hombre inestable, sino que serás llamado Pedro, una piedra, un hombre estable, como una piedra, como una roca, inamovible. Pero acá Jesús no lo llama Simón Pedro, como habitualmente se presenta en todo Juan, sino que solamente lo llama como por primera vez lo había llamado en Juan 2 y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y acá hay una pequeña controversia que capaz que no tiene tanta importancia en general, pero es, ¿a qué se refiere con estos? Jesús cuando le dice a Pedro, ¿me amas más que estos? Algunos dicen que estos significa los instrumentos de pesca, la pescadería, las redes, la barca. Es decir, ¿me amas más que tu vida anterior a la que has querido volver ahora? Otros dicen que se refiere a ¿me amas más que a estos? Es decir, que a estos otros discípulos, entre ellos probablemente su hermano y otros discípulos que eran muy cercanos a él. Es decir, ¿me amas como alguien más especial que a estos? Y la tercera es, ¿me amas más de lo que estos me aman a mí? Pero independientemente de cuál de estas tres sea la correcta, creo que las tres tienen una esencia especial o encierran la esencia especial de lo que Jesús quería preguntar, que es, ¿me amas más a mí? ¿O hay algo que amas más que esté por encima de mí? Sean tus amigos, sea tu vida anterior, sea tu orgullo, sea la pescadería, sea la comparación con otras personas. Y entonces, si Jesús te hiciera esa pregunta directamente hoy aquí, tienes la misión de la iglesia, y te pregunta, ¿me amas más que estos? ¿Qué responderías?
¿Qué responderías? Y es verdad que, como dijimos antes, el sustento de nuestro amor por Cristo es su amor por nosotros. Esto no quita la responsabilidad y la necesidad de que nosotros, aunque sea en imperfección, amemos a Dios. Entonces, ¿qué responderías? Yo me acuerdo cuando era joven, yo tenía un sueño. Mi sueño era morir a los 35 años en un país perseguido por Cristo. Ese era mi sueño en mis cortas edades. Hoy tengo 36 años y a menos de que alguno quiera arrebatarme la vida, estoy lejos de que alguien me mate por Cristo. Y si hoy me preguntaras, Sergio, ¿amas a Cristo que darías tu vida por Él? Yo no sería el mismo joven de hace años que te diría, sí, yo daría, yo quiero morir por Cristo cuando tenga 35 años. Pero no porque no ame a Cristo, sino porque he visto la fragilidad de mi corazón, he visto lo infiel de mi corazón en el transcurso de todos estos años. Y no voy a permitir que un poco de orgullo espiritual me arrebate lo que de verdad yo necesito. Amo y decirle a Jesús, te amo Jesús, pero sabes, te necesito. Sergio, ¿me amas que darías tu vida por mí? Le diría, te amo, pero te necesito. Te amo, pero te necesito. Y es justamente en este sentido que Jesús está continuando esta conversación con Pedro. Esta conversación tiene el propósito de restaurar a Pedro después de que negó a Jesús. Es decir, Pedro negó a Jesús 3 veces. Y Jesús le está dando la oportunidad a Pedro de decirle 3 veces que lo ama. Le va a preguntar 3 veces a Pedro, ¿me amas? Dándole la oportunidad para decirle 3 veces, sí Señor, te amo. Sin embargo, la restauración que Jesús hace es muy distinta de la que nosotros haríamos. Probablemente si alguien nos falla y nosotros queremos perdonar a esa persona, iríamos y le diríamos, bueno, no hay problema, no hay problema, no tienes que hablar más de esto, no te preocupes por lo que hiciste, eres una buena persona, la próxima lo vas a hacer mejor. No me vas a negar 3 veces, capaz que 2 o 1, o quizás no me niegues, esperemos que no, tal vez has aprendido de toda esta situación, ¿no? Nosotros nos acercaríamos así ante Él, pero no es lo que hace Jesús cuando está restaurando a Pedro. Jesús lo que está haciendo con Pedro es hacer que dude de su amor por Jesús. Y eso lo vemos en un juego de palabras que hace Jesús con Pedro. Vamos a leer los versículos 15 a 17 para refrescar lo que estamos diciendo acá. Y dice así: cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Cuando Jesús le pregunta las primeras 2 veces en la nueva Biblia de las Américas, utiliza la palabra me amas, y en la respuesta de Pedro utiliza la palabra te quiero. Y en realidad utiliza en las 2 primeras preguntas de Jesús, me amas, porque Jesús está utilizando una palabra derivada de la palabra en griego ágape, que es el tipo de amor más elevado. Entonces, cuando Jesús le está diciendo a Pedro, Jesús me ágape,
Le está diciendo: Jesús, ¿me amas con todo tu corazón? Jesús, ¿me amas con toda tu mente? ¿Me amas con todas tus fuerzas? ¿Me amas de esta forma, Pedro? Pero Pedro no es el mismo. Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y está usando una palabra distinta, una palabra que en el griego es fileo, que es el amor fraternal, el amor de amistad. Lo que le está diciendo Pedro a Jesús es: Señor, tú sabes que eres mi amigo. Tú sabes que te aprecio como amigo. ¿Me amas con todo tu corazón? Jesús, te aprecio. Pedro se había enfrentado a la realidad de su corazón y había entendido que su boca y sus acciones no iban siempre en el mismo camino. Y entonces, cuando Jesús le preguntó: Jesús, ¿me amas?, Pedro dudó de sí mismo. Lo impresionante no es eso, sino que la tercera vez Jesús va más allá y en el versículo 17 baja la vara con la que está midiendo a Pedro y le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? ¿Me aprecias como amigo? Y entonces Pedro se entristece. ¿Por qué se entristece? Porque con esta pregunta Jesús lo que está haciendo es hacer que Pedro dude aún de una forma más baja de su amor hacia él. Pedro, ¿me amas con este gran amor? No, te amo con este amor. ¿Me amas con este gran amor? No, te amo con este amor pequeño. Pedro, ¿me amas con este amor pequeño? Y entonces Pedro se entristece a sí mismo, y cuando busca en sí mismo no hay un lugar donde sustentar ese amor. Y lo único que tiene para hacer es mirar y decir: tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Pedro no era el mismo. Pedro sabía que no podía confiar en su corazón. Sin embargo, Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y esto me hace recuerdo a la segunda película de las Crónicas de Narnia. No sé si ustedes han visto, se llama El Príncipe Caspian. Están los 4 reyes niños, que son los reyes de Narnia. El león, que es la representación de Cristo, aparece y después de, con un rugido, derrotar a todos los enemigos, aparecen los cuatro reyes y aparece este nuevo hombre que es el príncipe Caspian, arrodillado delante del león. Los 4 se levantan porque el león les dice: levántense los reyes de Narnia. Se levantan los 4 otros reyes y príncipe Caspian queda en el piso. Y el león les dice: levántense todos los reyes de Narnia. Y entonces el príncipe Caspian dice algo muy parecido a lo que está haciendo acá Pedro. Le dice: no estoy listo. Y el león le dice: justamente por eso sé que lo estás. Justamente por eso sé que lo estás. Cuando el corazón de Pedro fue orgulloso y confiado en sí mismo, negó a Cristo 3 veces, a pesar que dijo que no lo haría. Cuando el corazón de Pedro fue orgulloso y confiado en sí mismo, casi toma el camino de Judas hasta el final. Ahora Jesús le está dando la oportunidad de dudar de sí mismo 3 veces para que entienda que la relación que tiene con Dios depende de la obra de Dios en su vida y no al revés. Es el amor de Cristo hacia nosotros. No importa cuán madura sea tu fe o cuánto hayas logrado en tu vida cristiana, tu relación con Dios depende de cuánto Él te amó a ti en esa cruz. Tampoco importa cuán alejado hayas estado o cuánto estés luchando con un pecado que no puedas vencer o cuán
alejada a veces veas tu vida de ese camino que quisieras seguir, tu relación depende del amor de Cristo hacia ti. Nunca va a cambiar esta situación. No hay un momento en la vida cristiana donde tú puedas decir, Dios te amo de una forma ágape, incondicional, no necesitaba que hagas nada por mí. C.S. Lewis en su libro Los Cuatro Amores lo explica de una forma cuando habla de la búsqueda del cristiano a amar cada vez más a Dios. Es decir, está explicando una de las características de un cristiano buscando amar cada vez más a Dios. Y dice, sería muy insensato y muy necio el hombre que se acercara a su Creador y le dijera presumiendo, no soy un mendigo, te amo desinteresadamente. Los que más se acercan en su amor a Dios están inmediatamente después e incluso al mismo tiempo golpeándose el pecho como el publicano y mostrando su propia indigencia al único y verdadero dador. Por eso Dios los acoge y nos dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados. O bien, en el Antiguo Testamento, abrid del todo vuestra boca y os la llenaré. Qué maravillosa verdad. Cuanto más cerca estás de Dios, cuanto más lo amamos, al mismo tiempo te das cuenta que más lo necesitamos. Y esa variable no va a cambiar nunca. Nunca vamos a acercarnos, como decía Lewis, a Dios y decirle, no soy un mendigo, no te necesito más. He alcanzado el nivel de amor en el cual no te necesito más. Y mañana vamos a continuar con algunos detalles de este relato cuando hablemos del amor hacia los demás. Pero por ahora vamos a terminar pensando, ¿cuánto de mi amor por Dios surge de un orgullo espiritual? ¿Cuánto de mi verdadero seguir a Cristo en realidad surge de una tradición o de lo que he logrado alcanzar en mi vida espiritual? Mi amor por Dios día a día se basa más en cuánto Él me ama a mí de lo que yo lo amo a Él. Porque date cuenta que si tu base es cuánto tú lo amas, hay días que vas a estar mirando hacia el mar de Galilea y diciendo, en tu lamentación tengo que volver atrás. No soy digno. Y sí, no eres digno, pero tu dignidad no depende de ti, depende de lo que Él hizo por ti. Y entonces esperemos que cuando Jesús nos pregunte, ¿me amas más que estos? Dudemos lo suficiente de nosotros mismos y respondamos, Señor, tú sabes que yo no puedo. Sin ti no puedo. Sin ti no puedo. Tú me amaste primero para que yo hoy pueda amarte. Y en eso confío y en eso descanso. Vamos a orar. Señor, gracias porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor, tú nos encontraste, nos rescataste, pero no solamente eso, Señor, sino que nos diste la oportunidad de amarte, de conocerte y de amarte, Señor. Y te ofrecemos lo poco que podemos, sabiendo, Señor, que la base de nuestra relación contigo es el Evangelio de Cristo. Que nuestra base de amarte a ti es la obra de Cristo que nos amó primero. Señor, gracias por esa verdad. Y te pido, Señor, que, Padre Santo, si no comprendemos esto, que puedas tú traer convicción en el corazón de mis hermanos y de mí, Señor. Para en nuestro enfoque diario de nuestra relación contigo, no estemos enorgulleciéndonos de lo que hemos hecho o haremos o pensamos hacer por ti, lo que hemos alcanzado, lo bueno que somos o cuánto pareciera que te amamos. Sino, Señor, que nuestro enfoque sea cuánto tú nos amas, cuánto tú diste tu vida por nosotros, porque éramos tus enemigos como cantábamos
Y hoy nos sentamos a la mesa, o en este caso, a las brasas de un desayuno para compartirlo con Cristo. Un desayuno que Él preparó y que nos dio en abundancia. Gracias, Señor. Tú eres el dador y nosotros somos los que recibimos. El amor que nosotros tenemos, como dice Lewis, es el amor necesidad, el amor que te necesita, el amor que nunca va a ser dependiente de ti. Te pedimos que hagas esto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.